¿Qué tal, navegante? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde te encuentres, navegante. Este es un programa más de segmentos, ¿no? Con tu fiel servidor. Bueno, entonces, ¿de qué nos ocupamos ahora? Bueno, navegante, como tú sabes, estamos a un día, ¿no? A horas prácticamente, de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? El 15 de agosto de 2025 se van a reunir para prácticamente decidir la sentencia que se le va a aplicar, ¿no?, a Ucrania. Claro, ya desde una posición de poder, Vladimir Putin se está presentando a la invitación que le hace Donald Trump para encontrarse en Alaska, ¿no?, en la base de Elmendorf, ¿no?, Richardson, en la ciudad de Anchorage, en Alaska, que es la ciudad más grande que existe en Alaska. Ahora, van a haber protestas de los alasqueños, por supuesto, siempre hay gente, digamos, de contra, gente a favor y neutrales, o amarillos, como queramos llamarlo, navegante. Va a haber de todo, mañana lo vamos a ver, navegante, pero esta reunión se va a llevar a cabo en una ciudad que fue colonia rusa, ¿no?, que perteneció al Imperio Ruso hasta el siglo XIX, hasta que en 1867 fue cedida en venta, ¿no?, del Imperio Ruso a el gobierno de los Estados Unidos por 7,2 millones de dólares, que actualmente sería como aproximadamente 160 millones de dólares en la actualidad. Ahora, ¿por qué se la vendió? Bueno, porque habían, digamos, intereses de parte de Estados Unidos en esa región, pero de Rusia lo tenía como un territorio de ultramar muy alejado, ¿no? Y entrar en contienda o en conflicto con digamos, con un país nuevo que acababa de independizarse, con Estados Unidos, que ya comenzaba a ser una potencia también en esas épocas, al zar de Rusia no le vio viable, ¿no?, enfrascarse en una guerra por un territorio tan lejano. Encima todavía tenía problemas al interior de Rusia en vista de que es un país enorme, ¿no es cierto? Entonces se vio conveniente cederse este territorio a los Estados Unidos. Pero en esa época el Congreso estadounidense tampoco lo vio como si fuera una gran, digamos, decisión, como si hubiese sido un gran negocio, ¿no? Tuvieron también su controversia entre ellos. Digamos, como que también acusaron de que fue una mala inversión comprar Alaska, porque en esa época Alaska no tenía casi nada más que simplemente, digamos, tierra lleno de nieve, bastante frío, y osos polares y focas, ¿no? Pero ahora sabemos que hay bastantes yacimientos de petróleo, hay riqueza de recursos naturales, que en esa época tal vez no se vio. Pero bueno, son cosas de la geopolítica, mi estimado navegante. Pero el día de mañana, el 15 de agosto de 2025, se van a reunir Donald Trump y Vladimir Putin en esta ciudad de Anchorage, en Alaska, para decidir prácticamente ya la capitulación de la guerra de Ucrania, ¿no? Vemos que la guerra de Ucrania prácticamente, como dice Víctor Orbán, Ucrania ya prácticamente ha perdido la guerra. Y en consecuencia, como Ucrania ha perdido la guerra, Víctor Orbán dice, que es el primer ministro, ¿no? Él dice de que también la OTAN ha sido derrotada. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, ha perdido prácticamente la OTAN esta batalla en el campo militar, tanto como en el campo económico, el campo político, el campo social, ¿no? Se le quiso hacer quebrar a Rusia, pero ha sabido mantenerse. ¿Cómo se ha sabido mantener Rusia? Bueno, para comenzar, no es un secreto que Rusia tiene bastantes recursos minerales, exporta petróleo, exporta gas, lo vende a todo el mundo. Y su principal financista de Rusia ha sido China. Todo, digamos, el recurso que Rusia dejó de vender a los países europeos y a Occidente, por todas las sanciones que se le puso por todos lados, China absorbió todas esas compras. Porque China, pues, es un gran, digamos, comprador, es una gran industria que tiene que moverse sí o sí y tiene que tener sus cantidades de reservas de petróleo, gas, de energía. Y Rusia le ha vendido la mayor cantidad de sus exportaciones que hacía a Europa y a Occidente a China. Y China le ha financiado la guerra prácticamente a Rusia. ¿Con qué? Con yuanes, con dólares, con euros, con oro, con tecnología, con material, con todo lo que ha tenido. En vista de que China es una gran superpotencia
que tiene cualquier cantidad de dinero. Prácticamente China es uno de los más grandes acreedores de la deuda norteamericana, ¿no? China es uno de los países que más dinero ha aportado a la economía de Estados Unidos, ¿no? Ya ese es otro tema que lo vamos a ver navegante más adelante, pero es para que usted vea el poder que tiene China, ¿no? La idea era primero derrotar a Rusia, quebrarla, ¿no? Y hacerla y capitular, y luego ir por China. Ese era tal vez el plan, pero no han podido derrotar a Rusia. Como no han podido derrotar a Rusia, ahora prácticamente la OTAN ha sido derrotada. Eso es lo que se va a ver, ¿no? En la historia se va a escribir esa, digamos, esa parte en la que 27 países unidos y aliados por la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, sucumbieron en el campo de batalla en Ucrania. Y prácticamente Rusia ha dictado la sentencia al país de Ucrania, ¿no?, por prestarse para ese conflicto bélico. Y el día de mañana se va a negociar, ¿verdad? Entonces, navegante, así están las cosas por acá, ¿no? Los rusos ya han tomado casi la mitad de Ucrania. Si no han llegado a Kiev es porque han hecho la guerra de desgaste, la guerra de demolición más grande de todos los almacenes y los arsenales de la OTAN, ¿no? Toda digamos, el armamento, todas las municiones, todos los recursos económicos, logísticos, materiales, de personal, de tropas, mercenarios, combatientes, apoyo técnico, todo lo que se ha enviado a Ucrania prácticamente no ha servido, ¿no? Prácticamente han sido derrotados, y al haber sido debilitados enormemente ya no queda otra opción más que firmar la capitulación, o sea, la rendición, pues, navegante. ¿Entiendes? Bueno, navegante, en esta reunión entre Putin y Trump, ¿no?, que prácticamente Putin manifiesta de que está yendo por cortesía, ¿no?, y no por presión de Estados Unidos. Entonces, la invitación fue hecha para negociar entre Donald Trump y Vladimir Putin, prácticamente entre dos potencias. Se escogió la ciudad de Alaska, porque es una ciudad bien cercana a Rusia, ¿no? Vladimir Putin va a viajar a Alaska, va a estar en territorio norteamericano, pero detrás de Vladimir Putin van a haber, pues, cazabombarderos rusos en las fronteras, submarinos atómicos, ¿no?, apostados en el estrecho y en el mar de Bering, apuntando hacia cualquier tipo de, digamos, incidente o accidente que se le quiera causar a Vladimir Putin. Esperemos que no suceda nada, pues inclusive también por el lado norteamericano también va a estar las Fuerzas Armadas norteamericanas mirándose frente a frente, ¿no?, con su contendor más grande. Pero esperemos que no suceda nada, navegante, nada, ninguna desgracia, digamos, de este tipo, que no escalen estas situaciones, en vista de que Donald Trump y Vladimir Putin son amigos, son buenos amigos. Ellos se llaman socios. Bueno, estos socios van a negociar el día de mañana la capitulación de Ucrania. ¿Cómo lo van a negociar? Lo vamos a saber, navegante, porque luego de la, digamos, de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump va a haber una rueda de prensa, ¿no? Entonces, navegante, como esta situación ya ha llegado casi a su fin, ¿no?, casi a su fin, vemos también que ha habido protestas, ¿no?, por parte del presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, ¿no?, al reclamar, al tratar de conseguir apoyo. Ha viajado a Francia, ha viajado a Alemania, ha viajado a Inglaterra para encontrar apoyo de parte de los líderes europeos al ver de que se va a dictar, digamos, la capitulación de Ucrania, pero él no está sentado en la mesa de negociaciones, ni tampoco ningún líder europeo, a lo que los rusos han desestimado esta parte. Manifiestan ellos que la Unión Europea y Zelensky prácticamente son irrelevantes en estas negociaciones, ¿no? Acá solamente negocian de una posición de poder los dos más grandes, Rusia y Estados Unidos, que es prácticamente, digamos, los que van a escribir esta parte de la historia, ¿no? A la vez también Vladimir Putin manifiesta de que si Volodymyr Zelensky iría a la mesa de negociaciones sería ilegítima, en vista de que este señor no ha sido, digamos, nombrado presidente en un segundo mandato,
porque la constitución ucraniana prevé de que el presidente de Ucrania puede estar 5 años y se puede reelegir una vez más, pero tiene que haber elecciones. Pero al no haber habido elecciones, por ley marcial, en vista de que Ucrania estaba en una guerra, entonces la Rada Suprema, que es el Congreso ucraniano, habría tenido que tomar, digamos, el poder, en este caso el primer ministro de la Rada Suprema del Congreso ucraniano, tendría que haber asumido la posición o el cargo de presidente de la República, lo cual no ha sucedido. Por eso es que Vladimir Putin dice que este señor Volodymyr Zelensky no tiene autoridad legítima para firmar ningún acuerdo ni ningún tratado, en vista que en el futuro es posible que se desconozca todo y simplemente el tratado que se va a firmar en estos días, porque lógicamente después de mañana va a haber una segunda reunión en la que ya, digamos, quede todo el tratado completo y ya no haya ningún tipo de situación que se escape, ¿no? Entonces este señor Zelensky, al firmar y al ser ilegítimo, se podría desconocer en el futuro y nuevamente volver a otro tipo de conflicto, digamos, de repente ya con ventajas para la OTAN. ¿Entienden? Entonces Vladimir Putin quiere zanjarlo esto de una vez. No quiere cometer el mismo error que cometió Gorbachov, ¿no? Cuando se disolvió, antes de que se disuelva la RDA, la Alemania Democrática, que era prácticamente la Alemania que estaba controlada por los rusos, antes que se reunificara con la RFA, con la Alemania federal, que era controlada por los Estados Unidos y los aliados, se negoció que ningún país que estuviera al este de Europa se uniría a la OTAN. O sea, se aceptaba la reunificación de Alemania, pero con los, digamos, con las condiciones de que no avanzara la OTAN hacia el este de Europa, pero no se cumplió esta parte. Otros países subsecuentes se fueron adhesionando a la OTAN, ¿no? Hasta que llegaron casi a las puertas de Moscú, una vez que se terminó el Pacto de Varsovia, una vez que se disolvió la Unión Soviética, más países que estaban en la órbita soviética se aliaron a la OTAN y se fueron acercando más a la OTAN. Vladimir Putin hace recordar esa parte, ¿no? No se firmó pues ningún tratado, no fue legítimo, solo fue de palabra. Los gobernantes de esa época, los líderes occidentales, no cumplieron su palabra. Entonces Vladimir Putin no quiere volver a repetir esa parte de la historia de Rusia, ¿no? Ya sabemos el dicho, ¿no? Que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, una sola vez nomás lo capan al chancho, como dicen por ahí. Bueno, entonces, navegantes, en la reunión virtual que se habría tenido el día de ayer entre los líderes europeos, básicamente Friedrich Merz, que es el primer ministro alemán, con Volodymyr Zelensky y Donald Trump, habrían previsto varios puntos en los que se debería tratar en la reunión de mañana, ¿no? Zelensky dice que agradece primeramente todo el apoyo de los líderes y los países europeos, básicamente de la OTAN hacia, ¿no?, el concepto de guerra. Zelensky agradece también las intenciones de Donald Trump, pero le solicita que no haya cesión de territorios, que no se le concesione ningún territorio a Rusia, ¿no? Pero eso va a ser, digamos, muy poco probable, porque Rusia ya se anexionó 5 territorios y va a obligar a que en la capitulación lo reconozca. Esperemos de que no se adhesione más territorios, en vista de que Rusia ya está casi hasta la mitad de Ucrania. Friedrich Merz, el primer ministro alemán, dice que se debe priorizar la seguridad de la Unión Europea como punto principal. Manifiesta también que se debe apoyar a Ucrania, ¿no?, en todo lo que se está, digamos, promoviendo al no cesionarse territorios, ¿no? Zelensky dice que debe haber inmediatamente un alto al fuego, se debe acabar ya la guerra, pero se deben retirar al mismo tiempo las tropas rusas de todos los territorios que han sido tomados. La Unión Europea dice que debe haber sí o sí una, digamos, una capitulación de Ucrania, pero sin cesión de territorio. ¿Entienden? El Kremlin ha desestimado casi todas, digamos, las propuestas de la Unión Europea y de Volodymyr Zelensky, en vista de que considera que las peticiones de los líderes europeos, prácticamente de Friedrich Merz
y de Zelensky son irrelevantes. Así manifiesta el Kremlin. El Kremlin, como ustedes saben, es la casa de gobierno, ¿no?, de Rusia. Bueno, pues están en posición de poder, ¿no? Tal vez un poco abusivo de parte de Rusia, pero todo esto ha sido causa, ¿no? Ha sido causa de llevar a Rusia, arrastrar a Rusia a una guerra, y que ha terminado pasando, que se ha terminado desgastando la OTAN. La OTAN ha ingresado en esa guerra en forma indirecta y directa también. Entonces se ha desgastado tanto, ¿no?, el poder bélico de la OTAN, que simplemente han tenido que capitular, ¿no es cierto? Entonces, navegante, esta sesión se va a decidir mañana, ¿no? Luego de mañana habrá una segunda reunión, como dice Donald Trump, ¿no? Pero sabemos ya internamente que cuando hay estos tipos de reuniones entre poderosos y grandes, es porque ya hubo un acuerdo bajo la mesa, como usted quiera llamarlo, navegante. Ya estos acuerdos ya están hechos, ¿ya? Los tratados ya están terminados, ya están, como quien dice, en borrador, solamente para ser firmados. El resto ya es puro teatro. Aún así renieguen los europeos, ¿no? Como dice Kissinger, ¿no? Aún así, cuando los europeos renieguen o reclamen, no se va a poder hacer nada, ¿no? Kissinger decía, cuando él necesitaba negociar y hablar con Europa, no sabía si llamar a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Italia o a España. ¿Quién representaba a Europa? Kissinger hablaba de frente con el primer ministro alemán. Y hasta el día de hoy, después de la época de Kissinger, nos vemos con la realidad de que Alemania sigue siendo el motor de Europa. Bueno, navegante, eso sería todo por hoy. Un abrazo, te cuidas, navegante.